Jóvenes, vamos a iniciar a explicar la última unidad, ¿sí? La última unidad es del sistema de costos por procesos. En este sistema nosotros vamos a aplicarlo directamente a aquellas industrias que su producción es continua, ¿sí? Recuerden que tenemos dos sistemas de costos: el por órdenes de producción, que es el que ya vimos en la unidad anterior, y el sistema de costos por procesos productivos. Este sistema de costos por procesos productivos, aquí vamos a ver sus características, ¿sí? Nos dice que este sistema, este procedimiento de costos por procesos se emplea en aquellas industrias cuya producción es continua o ininterrumpida. O sea que no se cambia, se mantiene de manera constante, ¿sí? Dice que se produce por medio de una serie de procesos productivos o etapas sucesivas y comitantes. Cuando hablamos de la palabra comitante se refiere a etapas que están relacionadas, ¿sí? Y estas empresas se va a aplicar a aquellas industrias donde la producción la van a medir en toneladas, litros, metros y cajas. Recuerden ustedes que esto ya lo veíamos anteriormente. ¿Cuáles son esas empresas a las que vamos nosotros a aplicar este sistema? ¿Qué empresas producen? Su producción se mide en tonelada? Pues la industria cementera, por ejemplo. La industria cementera, la producción se mide en toneladas. Entonces, cuando nosotros queramos establecer un sistema de costo en una industria cementera, pues tendríamos que trabajar con un sistema de costos por procesos productivos. Otra empresas, por ejemplo, podríamos hablar de la industria de lácteos, las que se dedican a darle tratamiento a la leche. Su producción se mide en litros o bien en kilogramos, que también hablamos de toneladas. Recuerden que las toneladas son 1000 kilogramos, o sea, también estamos hablando de ese tipo de industria de lácteos, ¿sí? Otra empresa que mide en metros su producción, estaríamos hablando también, por ejemplo, de las industrias textiles, no que se dedican a producir prendas de vestir, sino textiles, las que producen las telas. Esa también su producción la miden en metros. Otra industria que produce que su producción se mide en litros también puede ser la industria de pintura, la refresquera, la industria cervecera. Son industrias que miden su producción en litros. Entonces, ese tipo de industrias son las que van a llevar un sistema de costos por procesos productivos. Este sistema se puede dar, ya decíamos que puede darse en por procesos productivos. Cuando hablamos de procesos productivos o etapas, se refiere a que nosotros podemos hacer una parte del producto en el primer proceso o en la primera etapa, en la segunda parte en un segundo proceso o en una segunda etapa, hasta terminar el producto. Por eso vamos a tener nosotros industrias que son por procesos continuos, ¿sí? Bueno, vamos a darle continuidad aquí a la diapositiva. Por medio de este procedimiento, dice, la producción se considera como corriente continua de materias primas sujetas a una transformación parcial en cada proceso y que no es posible precisar del principio y del final manufactura de una unidad terminada, ¿sí? Características. Aquí señala, dice, considera la planta como un solo proceso productivo y no hay producción en proceso ni inicial. Aquí, ¿qué nos está señalando? ¿Cómo vamos a encontrar nosotros estos sistemas de costos? Podríamos pensar que hay empresas que tienen un solo proceso productivo, donde en un solo proceso productivo inician y terminan de producir un artículo, ¿sí? Que no tienen inventarios iniciales ni finales, o sea que no inician con inventario de producción en proceso, ni terminan con inventarios de producción en proceso. Todos los artículos que inician a producir se terminan en el mismo periodo de producción, ¿sí? Otra forma de cómo podemos encontrar este sistema de costos también cuando hay varios procesos productivos, ¿sí?
y no hay producción en proceso. O sea, cuando yo les decía que vamos a encontrar, por ejemplo, la industria cementera, que tiene varios procesos productivos, como por ejemplo el primer proceso podría ser la extracción de la piedra, el segundo proceso la trituración y el tercer proceso podría ser el envasado. La industria cementera trabajaría con 3 procesos productivos. Ese sería un ejemplo clásico de este tipo de industrias. Y posiblemente no tenga producción en proceso inicial ni final. También podemos encontrar otras empresas cuando tienen un solo proceso productivo y pero también tienen producción en proceso, o cuando son varios procesos productivos y en cada uno hay producción en proceso. Entonces, todo esto lo vamos a encontrar en los sistemas de costos de producción en proceso. Dice, el rasgo principal de este proceso consiste en que agrupa los costos por departamentos y en la reducción de los costos departamentales a un solo costo medio por unidad o por productos. ¿Sí? ¿Qué nos está señalando? Que nosotros vamos a concentrar los 3 elementos del costo en cada proceso productivo o en cada etapa de producción que estemos realizando dentro de nuestra empresa. Para tener el costo unitario en este proceso, bastaría dividir, ¿sí?, el costo total de cada proceso productivo entre el número de unidades que estemos obteniendo para obtener el costo unitario de cada uno de los productos, ¿sí? Dice aquí, para determinar los costos interiores se clasifican en 2 grupos: producciones de un solo artículo y producciones de varios artículos. Vamos a tener empresas que van a producir un solo artículo y otras empresas que van a tener varios artículos que estén produciendo. Como por ejemplo, la industria cementera produce un solo artículo, cemento, ¿sí? Pero vamos a tener la industria de lácteos que con los mismos materiales, la misma mano de obra y los mismos cargos indirectos van a producir varios artículos. Por ejemplo, los lácteos, Lala, por ejemplo, es una industria de lácteos, va a producir leche, crema, quesos y yogur. Ahí estaríamos hablando de una industria que está produciendo varios artículos. Entonces ya vemos aquí las diferencias que tenemos entre uno y otro. Esta es una comparación del sistema de costos por órdenes de producción y por procesos productivos. Ya la veíamos en clases anteriores. Se las dejo para que ustedes la analicen y vean esas diferencias. A mí me interesa que ustedes conozcan precisamente esto que les voy a explicar. Nosotros vamos a tener aquí, ya les decía que vamos a tener en industrias que tienen 1, 2 o 3 procesos productivos. En cada uno de estos procesos vamos a concentrar los 3 elementos del costo. Por ejemplo, yo les ponía una industria cementera, como por ejemplo ahorita, que teníamos 3 procesos productivos. En una industria cementera tenemos estos 3 procesos productivos, que es la extracción de la piedra, de donde van a extraer la piedra de las minas allá. Vamos a tener, esas piedras las trasladan a la planta donde están las trituradoras de piedra, ¿sí? Trituran la piedra, la muelen, la convierten en polvo y después la mezclan. Posteriormente se hace un envasado de esa piedra, ¿sí? Entonces, en cada uno de estos procesos productivos vamos a tener el control de los 3 elementos del costo. Si nosotros tuviéramos nada más un solo proceso productivo, sería algo muy simple, muy sencillo de resolver. Pero cuando tenemos más de un proceso, es aquí donde empieza una pequeña complicación para determinar los costos unitarios. Ya que si nosotros tenemos un solo proceso productivo, el costo unitario lo podríamos obtener dividiendo el costo total entre el total de unidades terminadas y las equivalentes que están terminadas, las que están en proceso. Nosotros estaríamos teniendo el costo unitario de una manera muy sencilla. Cuando tenemos 2 procesos o más, se complica un poquito porque hay todo un procedimiento de cómo determinar el costo unitario
para un segundo proceso o un tercer proceso productivo. Pero bueno, eso lo vamos a ver en un caso práctico donde les voy a explicar claramente cómo se determina esos costos unitarios. Aquí lo que me interesa es de que ustedes identifiquen los procesos secuenciales, ¿sí?, y los paralelos. Estos son los secuenciales que llevan una secuencia, el primero, el segundo, el tercero. No puede estar el segundo antes del primero, sino que tienen una secuencia, ¿sí? Los procesos paralelos, aquí estamos hablando de una industria de lácteos, es la leche. Vamos a pensar que es la pasteurización de la leche y la preparación. La pasteurización es de quitarle todos los gérmenes, hervirla, qué sé yo, pasarla no sé cuántos grados de calentamiento para que pierdan o se mueran las bacterias que pueden hacer daño al organismo. Y el segundo proceso sería combinarla con algún otro ingrediente para preparar la leche para que pueda ser envasada o bien pueda ser llevada para hacer el yogur, qué sé yo, ¿sí? Entonces aquí estos procesos pueden ser paralelos, pueden iniciar el primero o bien el segundo y no hay ningún problema, no altera el proceso productivo hasta que pasen a un segundo o tercer proceso productivo, que sería el envasado. Entonces a estos le vamos a llamar procesos paralelos, ¿sí? Ok, entonces yo les decía que vamos a hacer una explicación. Voy a explicarles dos casos prácticos hoy, dos casos prácticos de cómo determinar con qué tratamiento darle a un sistema de costos por procesos productivos. Voy a hacerlo primero con un caso práctico muy sencillo que va a ser de un solo proceso productivo, ¿sí? Y otro vamos a hacerlo con dos procesos productivos. Voy a explicarles estos dos casos prácticos en casos prácticos terminados, resueltos, para que ustedes lo entiendan de manera muy bien. Además, quiero comentarles que en este sistema también vamos a darle tratamiento a los materiales, a la mano de obra y a los cargos indirectos similares a lo que estuvimos haciendo cuando trabajamos órdenes de producción. Aquí lo único que va a cambiar es cómo vamos a contabilizar los materiales, la mano de obra y los cargos indirectos. Anteriormente lo hacíamos llevando el control por cada una de las órdenes de producción. Ahora lo vamos a llevar a cada proceso productivo. Eso es lo que va a cambiar, pero el tratamiento es igual. Por eso no me voy a entretener explicándoles qué son los materiales, la mano de obra y los cargos indirectos. ¿Por qué? Porque es el mismo tratamiento que hemos dado con anterioridad. ¿Sí, jóvenes? Entonces, aquí dejo yo la cuestión teórica y estaríamos pendientes para ver lo que es el caso práctico.